En mi vida anterior por mi bondad, Siwan me humilló y me encerró en un burdel, aferrándome a la vida. En esta vida, tomé su nombre con firmeza y regresé a la mansión del general, donde me concedieron el título de princesa del condado y me desposaron con el príncipe heredero. El día que me concedieron el título de princesa del condado, ella, vestida con harapos, gritó que yo era la heredera falsa y que ella era la verdadera. La miré fríamente y sonreí. ¿Lazos de sangre? ¿De verdad creía que había llegado a este puesto por eso? Un carruaje llegó a los barrios bajos de la ciudad de Ruzhou. Una pareja vestida con ropas lujosas bajó del carruaje, y yo me senté bajo un árbol para refrescarme. La noble ni siquiera se había enjugado las lágrimas cuando se inclinó para preguntarme, ¿hay aquí una chica llamada Siwan? Tiene unos 14 años. La miré confundido, rascándome la cabeza con indiferencia, dejando al descubierto la oscura marca de nacimiento en mi brazo derecho con forma de flor de ciruelo. La noble vio la marca en mi mano y se acercó a mí como si hubiera visto un rayo de esperanza. Waner, ¿recuerdas a tus padres? Estabas perdida de joven. Tus padres tuvieron la culpa de no cuidarte. Los miré con ojos inocentes, repitiendo las palabras que había practicado incontables veces en mi mente. Solo recuerdo haber ido al Festival de los Faroles cuando era pequeño. Había muchísima gente. No pude encontrar a mis padres. Mi voz temblaba por las lágrimas, lo que les provocó una punzada de dolor al abrazarme. Waner, eres mi hija. Has sufrido mucho a lo largo de los años. Empujé a la mujer y me escondí detrás de un árbol, observando a la pareja con recelo. ¿Cómo se atreven a decir que soy su hija? Alguien me engañó para que buscara a mis padres con la intención de venderme. Si de verdad son mis padres, ¿dónde está la prenda? ¿Tienen algo de mi infancia? Al escuchar mis palabras, los rostros de la pareja delataron su profunda tristeza. La mujer sacó un candado de larga duración de su manga, y me lo entregó. Lo miré con asombro, lo tomé y lo examiné con atención. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Recuerdo esto. Este relicario me lo regaló mi abuela. Lo perdí. Los miré con lágrimas en los ojos. ¿De verdad son mis padres? Me abrazaron con fuerza. Sabía que me creían. Me llamo Aman. Soy huérfano. Los huérfanos no tienen nombre ni apellido. El nombre Aman me lo dio la anciana que me encontró con la esperanza de que mi vida estuviera completa. Desafortunadamente el destino tenía otros planes para mí. Conocí a Suwan, la persona que arruinó mi vida. Me parecía a Suwan, pero era más guapa que ella. Vivíamos en el mismo barrio marginal, así que era natural que nos compararan. Desde entonces, Suwan me odió profundamente. Más tarde los padres de Suwan vinieron a buscarla. Al principio me confundieron con ella, pero los corregí y encontraron a la verdadera Suwan. Suwan fingió ser amable, se ofreció a llevarme con su familia y convertirme en su criada personal, prometiéndome una buena vida. Pensé que estaba agradecida por ayudar a sus padres a encontrarla, pero no sabía que ese era el comienzo de mi trágica vida. Al principio solo eran castigos menores, pero luego empezó a calumniarme, a golpearme y a hacerme arrodillar toda la noche. Finalmente me hizo golpear 80 veces con una vara en un frío glacial y me arrojó a un cobertizo sin ningún tratamiento médico. Después de recuperarme de mis heridas, ella envió gente a arruinar mi reputación, y me atraparon en el acto y me vendieron a un burdel. La dueña del burdel alegó que toda la humillación y el abuso que sufrí fueron organizados por Suwan, quien le pagó para ello. Me dijo que incluso si moría, no debía odiarla, ya que no se atrevía a desobedecer las órdenes de la futura princesa. Por suerte la fortuna me sonrió y renací. Ya que el cielo me ha dado esta oportunidad, pagaré a cada persona que me haya hecho daño con intereses. Al despertar, gasté todos mis ahorros en tatuarme la misma marca de nacimiento que Suwan. Ya que me parezco a ella en algo, ¿por qué no ocupar su lugar y convertirme en la hija legítima de la mansión del general y esposa oficial del príncipe heredero? Regresé a la mansión del general, pero esta vez como hija legítima de la mansión del general. Al regresar, me asignaron estudiar junto a mis hermanas en la casa. Música, ajedrez, caligrafía, pintura, arreglos florales, ceremonia del té, etiqueta y costura, cosas que solo podía admirar desde lejos en mi vida anterior, ahora están a mi alcance.
La dama Su tenía un hijo y una hija. El mayor, Su Xiuyu, supervisaba las defensas de la capital, mientras que Su Wan, la hija menor, estaba exiliada. Su hijo estaba ocupado con sus deberes oficiales, y su hija no aparecía por ningún lado. La dejaron sola en la mansión, así que se centró en administrar la casa, y como resultado, las concubinas y los niños de la mansión se llevaban bien. Sin embargo, Su Wan era arrogante y al regresar a casa, abusó de su condición de hija legítima para dominar a todos, agotando toda la compasión que la gente sentía por ella desde su infancia, cuando estaba perdida y sufría, dejando solo molestias. Yo, sin embargo, tomé la iniciativa de buscar consejo. No sabía escribir, así que le pedí a mi hermana mayor que me enseñara paso a paso. No sabía tocar la cítara, así que le pedí a mi segunda hermana que me enseñara paso a paso. Mi té no estaba bien hecho, así que recurrí a mi cuarta hermana cuando bordé patos mandarines en lugar de cisnes. Fui con mi quinta hermana. Poco a poco, la lástima que todos sentían por mí se convirtió en admiración, y me integré plenamente en la familia Su, ganándome la satisfacción de sus padres. Incluso mi hermano mayor, severo e inflexible, empezó a mostrarme cariño y favoritismo, esforzándose a menudo por conseguirme papel fino, tinta, pinceles e hilo de bordar. Más tarde la señora Su empezó a llevarme a diversos banquetes y reuniones de familias nobles de la corte. Todos sabían que había sido abandonado y esperaban que fuera grosero y vulgar, pero me comporté impecablemente a su lado, digno y educado, ganándome poco a poco su admiración. El día de la celebración del 60º cumpleaños de la viuda del marqués de Hongyan, la familia Su también fue invitada. Ese día, me vestí con esmero porque sabía que el príncipe heredero también estaba entre los invitados. En mi vida anterior, Suan conoció al príncipe heredero Geu Minfan en este banquete de cumpleaños, y se enamoró perdidamente a primera vista. Al regresar a casa, le suplicó a su padre que concertara un matrimonio entre ellos, pero la regañaron por ser absurda. Entonces recurrió al llanto, armó un escándalo e incluso intentó suicidarse, y finalmente consiguió la oportunidad de convertirse en la princesa heredera de Geu Minfan. En ese momento, yo ya estaba encerrada en el sótano de un burdel, aferrándome a la vida. Reuní mis pensamientos, me puse el perfume que había preparado con tanto esmero y me dirigí a la mansión del marqués Hongyan. Después de presentarle mis respetos a la anciana, me inventé una excusa para ir al baño y me colé en el jardín trasero de la mansión del marqués Hongyan. Porque en mi vida anterior, Suwan se había perdido en el jardín y se había encontrado con Geu Minfan junto al estanque de carpas. Geu Minfan estaba allí, observando a los peces. Moví con cuidado unas flores, captando su atención. ¿También se ha extraviado, joven amo? Me acerqué a él, tratándolo como a un joven amo común y corriente que asistía al banquete sin mostrar miedo. Geu Minfan se quedó atónito ante mi pregunta y tardó un momento en darse cuenta de que no lo había reconocido como el príncipe heredero. Él también me había estado mirando un rato sin reconocerme. ¿Quién eres? Soy la tercera joven de la mansión del general Su. Me separé de mi sirvienta hace un rato y me he perdido. ¿Sabes cómo volver al recibidor? Llevo mucho tiempo fuera y mi madre estará preocupada. Geu Minfan dudó, luego bajó la cabeza y percibió el aroma de mi perfume. ¿Hueles algo? Abrí la bolsita de perfume y la sostuve en la palma de mi mano para que Geu Minfan la viera. Esta es una bolsita de perfume que hice yo misma. ¿Huele bien? Geu Minfan pareció aturdido por un momento, luego emocionado, dio un paso hacia mí. Señorita Su, ¿estaría dispuesta a darme esta bolsita de perfume? Retrocedí de inmediato, guardé la bolsita, fingí sorpresa y me negué. Un bolso es un artículo personal de mujer. ¿Cómo puedo regalarlo sin más? Si lo necesitas, volveré a buscarlo yo misma. Cuando estaba a punto de irme, Geu Minfan me agarró del brazo. Aparté su mano y retrocedí aún más. Geu Minfan se dio cuenta de que su comportamiento era inapropiado y se disculpó de inmediato. Tercera señorita, por favor, no me culpe. Estaba siendo grosero. Es solo que el aroma de tu perfumera es parecido al del perfumera que usaba mi madre. Mi madre falleció y cuando de repente olí el aroma hoy, me sentí un poco confundido. Guardé el perfume y lo miré con una expresión de perdón. En ese caso, llévame al recibidor y te anotaré los ingredientes. Geu Minfan, rebosante de alegría,
me hizo una reverencia agradecida como príncipe heredero y me guió con alegría. Lo seguí con una leve sonrisa en los labios. Esta fórmula de especias la obtuvo Suwan en mi vida anterior, quien se esforzó mucho por encontrar a la doncella personal de la difunta emperatriz y le pagó 100 cuentos de oro por ella. Ahora la estaba usando para hacerle un favor a Geo Mingfan. Incluso si Suwan regresara, no se atrevería a soñar con convertirse en la consorte del príncipe heredero. Geo Mingfan me condujo al salón principal, y todos se arrodillaron de inmediato para presentar sus respetos. Me quedé tan sorprendida que me quedé paralizada. Cuando Geo Mingfan se giró para mirarme, me flaquearon las piernas y me arrodillé para presentarle mis respetos. Saludos al príncipe heredero. Esta humilde doncella ha sido grosera y ha ofendido a su Alteza. Por favor, perdóneme. La ignorancia no es un delito. Señorita, por favor, levántese. Geo Mingfan se agachó para ayudarme a levantarme, pero dudé, pero de repente reaccioné, retrocedí rápidamente y me puse de pie, escondiéndome detrás de la madre de Su. Geo Mingfan parecía haber sido rechazado por primera vez. Allí estaba, con una expresión ligeramente avergonzada, mirándome como si quisiera pedirme la receta del perfume, pero me escondí detrás de la madre de Su y no me atreví a mirarlo a los ojos, así que solo pudo rendirse. De camino a casa, le pregunté a la madre de Su con una expresión amable. Madre, ¿causé problemas a la familia? No reconocí al príncipe heredero e incluso dejé que me guiara. La madre de Su me consoló. El príncipe heredero es una persona generosa. No te guardará rencor por eso. Y madre, parece que el príncipe heredero está muy interesado en ti. Madre, no bromees así. Fingí estar enojada, pero por dentro estaba llena de alegría. Quería el puesto de princesa heredera, así que desde luego no lo anunciaría a todo el mundo como lo hizo Suwan. La capital estaba llena de normas y regulaciones. Un paso en falso podía convertir a alguien en el hazmerreír. La familia Su valoraba su reputación, y la familia imperial la valoraba aún más. Un matrimonio forzado por las circunstancias jamás podría compararse con la unión perfecta que había creado mediante el hábil uso de las emociones y la opinión pública. Para ganarme el corazón de la gente, usé la excusa de rezar por la bendición de mis padres y distribuir gachas y plata en la puerta oriental de la ciudad el 5º día de cada mes. El 5º día del 8º mes en mi vida anterior, el príncipe heredero regresó de inspeccionar asuntos militares y fue atacado por los restos de la sociedad Tiandao de la dinastía anterior. La zona donde se instaló el puesto de gachas, donde se reunían las personas sin hogar, era donde se escondían. Habiendo pasado años entre los refugiados, podía distinguir fácilmente entre los verdaderos refugiados y quienes se escondían entre ellos. Por lo tanto, en cuanto comenzó la distribución, alerté a los guardias sobre aquellos que consideré sospechosos. Cuando el príncipe heredero entró por la puerta este y vio mi puesto de sopa, se apeó y se acercó. Señorita Susan, ha pasado tanto tiempo. Le entregué el cucharón a la criada y di un paso al frente para responder. Miré de reojo y noté que alguien entre la multitud se movía de forma sospechosa. Saqué de la manga la lista de especias que había copiado antes. Nunca había tenido la oportunidad de entregársela a Su Alteza. Nunca imaginé que me encontraría aquí hoy. Está bien. Justo cuando Geo Mingfan estaba a punto de tomar la lista, un grupo de personas desenvainó sus espadas y cargó contra él. Mis guardias, avisados con antelación, reaccionaron rápidamente y desviaron las espadas del rebelde. En un instante los rebeldes, mis guardias y los guardaespaldas personales del príncipe se sumieron en el caos, con refugiados huyendo en todas direcciones. Rápidamente puse a Geo Mingfan a salvo. Sin embargo, fuimos emboscados por un rebelde que se escondía a lo lejos. Lo vi a punto de golpear a Geo Mingfan con su espada. Salté hacia adelante y recibí el golpe en la espalda, la hoja me clavó profundamente en la carne. Geo Mingfan aprovechó la oportunidad para rodearme la cintura con sus brazos y retroceder. El segundo golpe del rebelde falló, y antes de que pudiera alzar el tercero, fue abatido por una espada. Su Alteza, llegué demasiado tarde para salvarlo. Por favor, perdóneme. Era la voz de Su Xiuyu, pero me dolía demasiado y solo podía respirar entre los brazos de Geo Mingfan. No hay necesidad de formalidades. Tu hermana menor resultó gravemente herida al salvarme.
Por favor, lleven a la tercera joven a la mansión inmediatamente. Enviaré médicos imperiales para que la atiendan de inmediato. Apenas recordaba cómo regresé a la mansión del general, pero sabía que todo lo que había organizado se había hecho público. Mi primer encuentro con la mansión del príncipe Hongyan, el trato especial que recibía del príncipe heredero y el peligro a las puertas de la ciudad donde una belleza me salvó ya eran tema de conversación en la capital, y sabía que esta historia no era solo un cuento de la capital. El edicto imperial que me otorgaba el título de princesa de Ninan por salvar al príncipe heredero llegó el día del festival del medio otoño. Vecinos y transeúntes vieron a los mensajeros imperiales entrar en la mansión del general en gran procesión, solo para ser escoltados de regreso por toda la casa con gran respeto. Justo cuando todos estaban a punto de regresar a casa para celebrar, una mujer desaliñada corrió a la puerta de la mansión del general, gritando que era la verdadera hija legítima de la familia Su. Soy Su Wan, padre y madre. Mírenme. Soy Su Wan. Esta mujer es una impostora. Mira mi marca de nacimiento. Al oír mencionar la marca de nacimiento, Lady Su corrió a investigar. Al ver la marca de nacimiento en mi brazo idéntica a la suya, se quedó paralizada. Al observarla más de cerca, notó que mi rostro se parecía mucho al de Su Wan, y su pánico aumentó aún más. La multitud también me miró confundida. Sin embargo, mantuve la calma y la serenidad, me acerqué al padre de Su y le susurré: «Padre, sea quien sea esta mujer, causar semejante alboroto en la puerta principal manchará la reputación de la mansión del general. Deberíamos llevarla adentro e investigar en privado». El padre de Su miró a la multitud y asintió. «Señora, tráigala adentro». A Su Wan la limpiaron y la llevaron al salón principal, donde los miembros de la familia ocuparon sus asientos. Su Wan, al ver mi porte elegante y noble, como si hubiera nacido en una familia noble, sintió celos y corrió hacia mí, intentando rasgarme la ropa. «¡Qué inútil! Me robaste la identidad. Me robaste a mis padres. Soy la verdadera Su Wan, pero no iba a quedarme ahí parada y aceptarlo». Antes de que pudiera alcanzarme, me levanté y me escondí detrás de Su Xiuyu. Su Wan chocó contra mi silla, haciendo un ruido sordo, provocando las risitas disimuladas de las concubinas y los hijos ilegítimos. «Tranquilos». El padre de Su estaba furioso ante la escena. Acostumbrado a mi obediencia y cortesía, aunque estaba completamente seguro de que la mujer despeinada que tenía delante era su hija, seguía furioso. Su Wan se bajó de la silla y se arrodilló allí mismo, sollozando. «Padre, soy tu verdadera hija. Mira la marca de nacimiento en mi brazo. Es solo una puta de baja cuna. Su nombre es Aman, no Su Wan». Su Wan señaló a la madre de Su. «Madre, mira. ¿No reconoces a tu propia hija? Mira cuánto nos parecemos». En cuanto a la apariencia, Su Wan se parecía más a sus padres. Pero después de pasar tanto tiempo juntos, ¿cómo podrían los padres de Su no preferirme? ¿A su hija? ¿Un poco más? Tras intercambiar miradas, a la madre de Su se le ocurrió una idea. ¿Por qué no nos hacemos un análisis de sangre para comprobar nuestra relación? Al oír esto, los ojos de Su Wan se iluminaron y me miró con aire triunfal. Pero me escondí tras Su Xiuyu, y Su Xiuyu vio su provocación. Aunque no sabía qué estaba pensando Su Xiuyu, sabía que era un hombre con un plan y el futuro jefe de la familia Su, así que naturalmente tenía que defender el honor de la familia. «Padre, piénselo bien. Wan acaba de ser nombrada princesa del condado». «Así es. Acababa de recibir el favor imperial, y las heridas que sufrí al salvar al príncipe heredero ni siquiera habían sanado. Si se descubriera ahora que no era miembro de la familia Su, ¿no sería eso transferir el favor imperial a la familia de otra persona?». Los dos sentados en los asientos principales no sabían qué hacer. «Esta joven se parece a Wan en apariencia y tiene la misma marca de nacimiento. Es el destino. ¿Por qué sus padres no la adoptan? ¿Por qué no la hacen entrar en el salón ancestral y la convierten en hija de nuestra familia?». Su Xiuyu tomó la decisión, y sus padres no encontraron una mejor solución. Así que no tuvieron más remedio que aceptar. Pero Su Wan no estaba dispuesta en absoluto. «¿Por qué? Soy la verdadera Su Wan. Soy la hija biológica de mis padres. Ella es la falsa».
¿Por qué la hija biológica se convierte en hija adoptiva? No es justo. Aunque nadie dijo nada, sabía lo que pensaban. Pero debido al favor imperial que me fue otorgado, no soportaron ceder este honor a otra familia. Así que todos guardaron silencio. En el salón principal, me arrodillé ante el padre y la madre de Su, sin romper a llorar, sino derramando lágrimas en silencio. Padre y madre, ¿ya no quieren a Wanner? Si ambos creen que Wanner no es su hija, entonces déjenla ir. Es culpa mía por parecerme tanto a la verdadera Wanner y tener la misma marca de nacimiento. Ese año en la ciudad de Ruzhou, pensé que pasaría toda mi vida sola e indefensa, sin recuerdos ni familia, y que podría acabar muriendo de hambre en las calles o siendo vendida a un burdel. Pero nunca esperé que mi madre viniera a hablar conmigo. En cuanto la vi, sentí una sensación de familiaridad. Pensé que eran mis verdaderos padres que venían a buscarme. Intenté reprimir mis emociones, pero no pude evitar sollozar. La madre de Su se levantó y me abrazó, sin poder contener las lágrimas. Querida hija, ¿no podría abandonarte? Eres mi hija. No debes ir a ningún lado. La abracé fuerte y al levantar la vista vi al padre de Su secándose las lágrimas a escondidas. No podía hacerles creer del todo que era su hija biológica, pero sí que me consideraran su hija. Tras salir de la casa principal, me encontré con Su Xiuyu de pie en el largo pasillo. Era alto y guapo como un árbol al viento, no inferior a Heung-min Fan en lo más mínimo. ¿Me esperas, hermano mayor? Su Xiuyu se giró para mirarme, pero no dijo nada. ¿De verdad crees que soy tu verdadera hermana? Al fin y al cabo, la apariencia no se finge. Lo miré con calma, sin el menor asomo de pánico. No sabía qué pensaba Su Xiuyu mientras me miraba, pero antes de irse, solo dijo una frase: eres la hija legítima de la familia Su. Nadie puede cambiar tu posición. Entendí perfectamente lo que quería decir. No me reconoció como su hermana, pero sí reconoció mi posición como hija legítima, lo que significa que debo cumplir con los deberes y responsabilidades de una hija legítima. Podía garantizar la estabilidad de mi estatus, pero no el cariño de mis hermanos. A mí me parecía bien. No me importaban las emociones. Tras renacer, solo anhelaba venganza y alcanzar mis objetivos. La familia Su tenía 2 Suwan. Habían adoptado a una hija llamada Suyi. La hija adoptiva era la verdadera Suwan. Estos 3 sucesos se extendieron como la pólvora por toda la capital, e incluso provocaron que el padre y el hijo de la familia Su fueran vistos con malos ojos cuando fueron a la corte a patrullar. Me senté en el profundo patio arreglando flores, sintiéndome feliz. Cuando Suwan abusó de mí, ninguno de ellos, como cabeza de familia, se atrevió a intervenir. Ahora que se enfrentan a una reacción pública, no es más que una gota en el océano. Quítate de mi camino. No, Suwan. Debería ser Suyi. De repente apareció a mi lado, me echó de la silla de una patada, agarró las flores que sostenía y las tiró al suelo. Mujer inútil. ¿Sigues fingiendo? Deberían meterte en un burdel para que 1000 hombres te monten y 10.000 se acuesten contigo. Suyi había crecido en el barrio rojo, y todos los insultos que conocía eran cosas que había oído decir a otros. Me tiraron al suelo. Me dolieron las rodillas, pero no sentí ira. Cuanto más se enfurecía, más cerca estaba de su propia ruina. Si mi hermana quiere sentarse aquí, puede ocupar mi lugar. Me muevo. Una criada me ayudó a llegar atrás y me senté en el asiento que originalmente estaba preparado para Suyi. Suyi se sentó en mi asiento con una expresión de suficiencia, mirando a las demás hermanas con aire de superioridad, comportándose como una persona insignificante que había logrado algo. Sentí una oleada de alegría en mi corazón. ¡Qué bien! Sigues siendo tan ingenua como siempre. Pronto llegó la instructora. Nos levantamos para saludarla, solo para ver que el asiento destinado a la hija legítima estaba ocupado por una persona ajena. La noble que acababa de recibir el título de dama del condado de Ninen fue empujada a un rincón, furiosa. ¿Esta es la educación de la familia Su? ¿Tratar a una dama del condado con tanta dureza? ¿Cómo te atreves? Todos se arrodillaron, excepto Suyi y yo.
Yo me puse de pie porque, como princesa del condado, no estaba obligada a arrodillarme ante los funcionarios del palacio. En cuanto a Suji, se quedó solo porque se había vuelto demasiado arrogante. Esa mujer de baja estofa no es de la familia Su. Mantenerla en la mansión ya es un acto de bondad de mi parte. Tú, un simple sirviente, ¿te atreves a hablar fuera de lugar? ¿Crees que no permitiré que mi padre te eche de la mansión? El rostro de la tía que nos enseñó estaba rojo de ira. Y su mano, que sostenía un abanico, temblaba incontrolablemente mientras señalaba a Suji. Aún así, mantuvo la compostura. Bien. Trae a alguien. Llama a la señora. A ver si le concede el deseo a la señorita Su y echa a la esclava de la casa. Al ver que la situación se agravaba, mi hermana mayor me pidió ayuda, y mi hermana menor me tiró de la falda, instándome a calmar a la tía. Si llamaran a la señora para juzgar el asunto, todos sufriríamos. Al ver que el mensajero ya se había ido, me acerqué para calmar a la tía. Tía, ya lo has visto todo en palacio. No te pelees con una niña. La hermana menor ha sido criada sin la guía adecuada y puede hablar sin pensar. Con tu cuidadosa guía en el futuro, seguramente se convertirá en una buena ama de casa. Por favor, no te enojes. Le ofrecí con entusiasmo una taza de té sonriendo con agrado, y su ira finalmente se calmó un poco. Pero Suji escuchó mis palabras y montó en cólera, dándome una patada en la cintura. El té se derramó sobre mis manos y la falda de mi tía. Antes de que pudiera levantarme, me pateó de nuevo. Inútil. ¿Cómo te atreves a decir que no tengo modales? Te patearé hasta la muerte. Te patearé hasta la muerte. Al ver esto, las otras hermanas corrieron a apartar a Suji. Dos hermanas me protegieron con sus brazos, reprendiéndolas con rabia. Suji, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a tus mayores? Dos hermanas menores de aspecto delicado, también se aferraron con fuerza a Suji, sus criadas personales. Al ver esto, no me atreví a moverme y corrí a buscar a la amante o a la concubina. Suji, sin embargo, seguía abalanzándose sobre nosotros como un perro rabioso a punto de escapar, gruñendo: soy la hija legítima. Soy Su-wan. Soy la princesa del condado. ¿Cómo se atreven? Me aferré al abrazo de mi hermana mayor, llorando de dolor. La herida que Su-wan me había abierto con la patada me escocía profundamente en la espalda. Hermana, ¿por qué eres tan dura? Después de tu llegada, ni siquiera sabía si realmente pertenecía a la familia Su. Pensé que debía compensarte más. Así que todo en tu patio es igual que en el mío. Y hoy incluso te di mi puesto. Mi tía es una noble del palacio con un estatus prestigioso. Mi hermana menor me faltó al respeto, pero pensé que con mi estatus de princesa del condado, mi tía me haría honor. De verdad que no quise hablar mal de mi hermana menor. Lloré desconsoladamente y la sangre de mi espalda se derramó, tiñendo el suelo de rojo. ¡Dios mío! ¡Sangre! Mi segunda hermana vio la sangre empapada y gritó de asombro. En ese momento, la señora Su se acercó corriendo. Al pasar, me vio llorando en los brazos de mi hermana mayor, agarrándome la herida. Madre, la herida de mi tercera hermana se ha vuelto a abrir. La segunda hermana dijo con urgencia: rápido. Llama al médico imperial. La detuve rápidamente aguantando el dolor e intentando disuadirla. Madre, si el médico imperial viene ahora, seguro que preguntará por qué estoy herida. Si este asunto se divulga, dañará la reputación de las mujeres de la familia Su. Waner simplemente descansará en su habitación un par de días. Madre, no te preocupes. La madre de Su no pudo ocultar su dolor y alivio. Me acarició la cara y le pidió a una criada que me acompañara de vuelta. Me puse de pie tambaleándome, miré a Suji, quien me miraba con odio, y seguí persuadiéndola. Por favor, no culpes tanto a mi hermana menor. Debe ser mi culpa por no haber hecho algo bien, por eso no está satisfecha. En cuanto terminé de hablar, Suji se alteró de nuevo y el aire se llenó de palabras duras. Al ver que la expresión de la señora empeoraba, no se contuvo. Finalmente le dio una bofetada a Suji. El rostro de Suji tenía la huella de la palma de su madre, y finalmente guardó silencio. Negué con la cabeza, frustrado. Luego la criada me acompañó de vuelta a mi patio.
Madre e hija aún no habían estrechado lazos cuando sus corazones se distanciaron. Sentí un gran alivio. Más tarde la criada informó que Suji había sido castigada con la disciplina familiar y obligada a arrodillarse en el salón ancestral. La señora también le dio al tutor una gran suma de plata, indicándole que no mencionara los acontecimientos de hoy. Pero ¿cómo podría el papel contener el fuego? Sobre todo cuando pretendía difundir la noticia. En 2 días corrieron rumores por toda la capital de que Suji, la hija adoptiva de la familia Su, era arrogante y cruel, golpeando a la princesa del condado y desafiando a sus superiores. Pero de alguna manera, al correr los rumores, sus heridas se reabrieron. Suji me golpeó tan brutalmente que no podía cuidarme sola. Ante la creciente indignación pública, la mansión del general, que había estado herméticamente cerrada, no tuvo más remedio que enviar a la amante y a los niños a la carpa de un partido de polo con matices mientras la familia Su estaba en medio del escándalo. La madre de Su incluso me llevó a pasear para que todos vieran que estaba ilesa y con buena salud. Debido a los rumores, la reputación de Suji quedó completamente arruinada, y nadie quería relacionarse con ella. Solo podía sentarse sola en el escenario, furiosa, mirándome fijamente mientras yo me mezclaba con las demás nobles y sus hijas. Cuanto más tranquilo parecía, más resentido estaba conmigo. Sin embargo, no esperaba que Geu Minfan estuviera hoy en el partido de polo. Una simple mirada a lo lejos me indicó que había venido por mí. Bajé la cabeza fingiendo evitarlo y caminé hacia el fondo del campo. Geu Minfan me siguió de inmediato. Todo esto fue visto por Suji, quien me había estado observando todo el tiempo. Estaba rebosante de alegría, como si por fin hubiera encontrado algo que usar en mi contra. Caminé despacio para que Geu Minfan pudiera alcanzarme fácilmente. Se acercó con una sonrisa, pero le hice una reverencia distante y retrocedí 2 pasos. Señorita, pase, por favor. Desde el ataque a las puertas de la ciudad, he estado ocupado eliminando a los bandidos y no he tenido oportunidad de venir a agradecerle. También supe que resultó herida en la mansión. Su Alteza, por favor, manténgase alejado de esta humilde doncella. Mi linaje es incierto y estoy sujeto a críticas. Si se relaciona demasiado conmigo, manchará su reputación. Mantuve mi timidez con lágrimas en los ojos a punto de desbordarse. Sé que te han tratado mal. Por eso hice todo lo posible para que la familia Su abriera sus puertas y te sacara. Solo quería decirte que seas o no miembro de la familia Su, eres mi salvadora y tienes el honor de ser la princesa del condado. Me sorprendió un poco. Así que los rumores que corrían por ahí fueron en realidad difundidos por Geu Minfan. Este hombre era más interesante de lo que había imaginado. También se preocupaba por mí más de lo que imaginaba. Efectivamente, con esta deuda de salvarme la vida, me trataría de otra manera. Gracias por recordármelo, Su Alteza. No me rendiré. Su Alteza, por favor, siga adelante. Si alguien nos ve juntos, habrá chismes. Geu Minfan parecía tener algo más que decir, pero tras dudarlo un par de veces, decidió no hacerlo y se fue a la corte antes que yo. Para cuando llegué a la esquina, solo quedaba Suji paralizada, cautivada por Geu Minfan. Su-wan, ¿te diviertes? Suji dio un salto de sorpresa. Le di una sonrisa burlona, y cuando se dio cuenta de que era yo, volvió a su expresión desafiante habitual. Ya verás. Algún día haré que todos vean tu verdadera hipocresía. Me pasé los dedos por el pelo con indiferencia, con tono burlón. De acuerdo, entonces será mejor que te apresures. El príncipe heredero me tiene en la mira. Si algún día me convierto en princesa heredera, no tendrás ninguna oportunidad. El puesto de princesa heredera es mío. Tú, una criatura humilde que salió arrastrándose de una zanja lodosa, ¿te atreves a pensar en casarte con el príncipe heredero? Sigue soñando. Suji me empujó con fuerza y se marchó furiosa. La miré mientras se alejaba y de repente sentí lástima por su estupidez. No luchaba por poder ni estatus, solo por orgullo. Comparada con su vida anterior, ahora era increíblemente amable. Desafortunadamente, yo ya no soy una persona amable. La venganza es la única justicia verdadera. Tras regresar a la mansión, Suji, como ya lo esperaba, empezó a rogarles a sus padres que concertaran un matrimonio entre ella y Geu Minfan,
dejando de lado su condición de hija adoptiva, incluso considerando los sentimientos que sus padres sentían por ella. Nunca le concederían una petición tan ridícula. Incapaz de conseguir lo que quería, Suji empezó a morirse de hambre y a amenazar con ahorcarse para obligar a sus padres a obedecer. Al oír esto, Susiuyu la mandó vendar y declaró que solo la liberarían cuando recuperara el sentido. Como princesa del condado, naturalmente no envié sirvientes chismosos para que la vigilaran. Tampoco los usé para revelar que Geuminfan estaría en el templo de los 1000 Budas el 8º día del 9º mes para realizar un ritual en honor a la difunta emperatriz. Ciertamente no les dejaría saber que una hija de cierta familia se había casado con un miembro de una familia prominente porque estaba embarazada antes de casarse y se casó por el bien del niño. Pero efectivamente, en cuanto la noticia llegó a oídos de Suji, se quedó callada. Dejó de exigir matrimonio y de amenazar con suicidarse. Incluso dijo que quería ir al templo de los 1000 Budas a quemar incienso y orar por sus padres. Aproveché la oportunidad de presentarle mis respetos en la mansión de la princesa para pedirle que le entregara a Geuminfan la bolsita de incienso que le había hecho como muestra de agradecimiento por su consejo en el partido de polo. Dentro de la bolsita, además de las hierbas, había dejado una nota, usando el reciente ataque a las puertas de la ciudad como pretexto para advertirle que tuviera cuidado con las personas, los objetos, la comida y el incienso. El 8º día del 9º mes, Suji fue al templo de los 1000 Budas con gran entusiasmo. Dije que quería dar un paseo y lo seguí en dirección al templo, alojándonos en una casa de té cerca de la puerta de la ciudad. Al anochecer, vi a Geuminfan y su séquito regresando de las afueras de la ciudad. El carruaje de la familia de Su los siguió, pero no regresó a la residencia Su. En cambio, entró directamente en el Palacio Oriental. Calculé mi regreso a la mansión del general justo cuando el padre y el hijo de Su eran llamados al palacio. Al ver sus expresiones solemnes, hice una reverencia respetuosa y los despedí. Todos en la mansión del general estaban inquietos, pero yo mantuve la calma y la serenidad. Al caer la noche esperé a los dos hombres, que estaban pálidos como fantasmas, pero Suji no estaba por ningún lado. Todos lo entendieron tras escuchar la explicación del padre y el hijo de la familia Su. Resultó que Suji había sido descubierto envenenando a Geuminfan con las manos en la masa. Recientemente la Sociedad del Camino Celestial había estado causando problemas, y Geuminfan sospechaba que Suji era un espía enviado por la Sociedad del Camino Celestial para infiltrarse en la capital. Por consideración a su condición de hija adoptiva de la familia Su, solo pudo llevarla al Palacio Oriental para un juicio secreto. El interrogatorio reveló que Suji había confesado ser una espía, admitiendo haberse hecho pasar por la hija desaparecida de la familia Su para ganarse la confianza, e incluso firmó su confesión, y la selló con su propia sangre, la cual entregó a Geuminfan. Geuminfan presentó la confesión al emperador, quien montó en cólera y los reprendió por no haber discernido la verdad, y haber permitido que un espía se infiltrara en la familia Su. Degradó a Susiuyu de comandante del cuerpo de patrulla a subcomandante, y el padre de Su también fue degradado medio rango. Suspiré aliviado. Originalmente solo pretendía que Suji armara un escándalo, sin importar sus motivos. En el peor de los casos, tendría que rendir cuentas, y la reputación de la familia Su se vería afectada. Pero nunca esperé una sorpresa tan agradable. El emperador y el príncipe heredero estaban ansiosos por aprovechar esta oportunidad para reprimir a la familia Su, y Suji, como rebelde traidora, no merecía menos que la muerte. En la prisión imperial, llevé ropa y pasteles para visitar a Suji. Estaba sentada en un rincón con la ropa y el cabello desordenados. Pero, salvo por la horquilla con joyas que faltaba, no se veía diferente de cuando era una joven dama en la mansión del general. ¿Qué haces aquí ahora que estoy en la prisión imperial? ¿Estás satisfecho? Suji me miró con la misma expresión intrépida, como si no temiera que le cortaran la cabeza. Presentí que algo no andaba bien y me serené rápidamente, guardando la caja de comida y la ropa dentro. ¿Colaboraste con el príncipe heredero y traicionaste a tu propio padre y hermanos? Suji pateó con indiferencia las cosas que había traído, sin dejar de mirarme a través de los barrotes con esa expresión despreciable. No solo eso, sino que el príncipe heredero descubrió tu verdadera identidad y pronto te abandonará. ¿Y tú qué? ¿No intentabas recuperar tu identidad como Suwan? ¿Ya no la quieres? En ese momento, la mirada de Suji se tornó asesina. Al instante siguiente extendió la mano,
me agarró del hombro y me arrastró hacia adelante. Aproveché para sacarme una horquilla dorada del pelo y la tiré a la celda. Si no fuera por ti, habría regresado a la capital hace mucho. Espera. Definitivamente te mataré. Las manos de Suji me sujetaron el cuello, pero no me resistí. El príncipe heredero ya conoce mis antecedentes. ¿Por qué necesitaría que me denunciaras? Ahora eres un espía de la Sociedad del Camino Celestial y no tienes nada que ver con la familia Su. Yo soy Su-wan. La única Su-wan. ¿De verdad crees que el príncipe heredero te está ayudando? Suji escuchó mis palabras y se quedó paralizada, soltándome. Aproveché la oportunidad para retroceder, temiendo que me estrangulara. Si escapas, aún podrías vivir. Pero si te quedas encerrado en esta jaula, serás como una rata en una alcantarilla. Dicho esto, me fui. Habiendo crecido en un barrio marginal, todos sabían cómo abrir cerraduras y entrar en las casas. Si Suji decidiera escapar, se condenaría a la muerte. Fuera de la prisión, el príncipe heredero desmontaba de su caballo. Yo estaba allí esperándolo. Antes le había mentido a Suji, diciéndole que el príncipe heredero la había enviado a prisión para ayudarme. Fue solo una mentira que inventé para provocarla. Siendo mujer, ¿cómo podría ser más importante que los asuntos de Estado? Pero mientras lo veía acercarse, una leve esperanza brilló en mi corazón. ¿Cuándo sentenció a Suji, acaso me consideró siquiera? Saludos a Su Alteza Real el Príncipe Heredero. ¿Por qué ha venido la tercera señorita? Intenté descifrar su propósito por la expresión de Heu Mingfan, pero solo parecía un joven ingenuo con una sonrisa tonta. Vine a ver a Suji. Después de todo, una vez fuimos hermanas. Diciendo esto toqué mi horquilla y fingí sorpresa. ¡Ay, mi horquilla se ha perdido! Debe haberse caído en la prisión. Enviaré a alguien a buscarlo. Justo entonces el carcelero informó que habían abierto la cerradura de la celda de Suji, pero ella no estaba por ningún lado. Heu Mingfan condujo inmediatamente a sus hombres al interior para buscarla. Mientras tanto, yo permanecía en la entrada de la mazmorra, escuchando los sonidos de la búsqueda, como si estuviera componiendo una marcha fúnebre para Suji. Entre los sonidos de la persecución del carcelero, Suji encontró la entrada a la mazmorra, pero fue atrapada. Suji blandía la horquilla dorada con desesperación, pero no podía soltarse. No podía oír lo que decía, pero la veía claramente maldiciéndome por prostituta y exigiendo mi muerte. El carcelero la atravesó con su larga lanza, y poco a poco se convirtió en un charco de sangre ante mis ojos. Así es. Una muerte así te conviene. Heu Mingfan me acompañó de vuelta a la casa de la familia Su, y no me negué. Dentro del carruaje nos miramos. Tenía algo que preguntarme, pero antes de que pudiera hablar, le respondí. Sé que Su Alteza vino al calabozo a matar a Suji. No debería ser la verdadera Su-wan. Pero dejarla morir en paz es demasiado indulgente con ella. ¿Te atreves a especular sobre las intenciones del emperador? ¿No temes que te acuse de falta de respeto? Adiviné mal. ¿No fue el príncipe quien convenció a Su-wan de admitir ser espía, reprimir a la familia Su y venir personalmente a quitarle la vida para guardar el secreto? Soy el príncipe heredero. ¿Por qué tendría que venir personalmente a quitarle la vida a alguien? ¿Será que el príncipe heredero está aquí por mí? Me quedé paralizado. Heu Mingfan me miró fijamente. De verdad había venido por mí. Así que lo sabes todo. Mi identidad. Mis intenciones hacia Su-wan. Heu Mingfan asintió. Resultó que cuando nos conocimos en la mansión del marqués Genyan, él me vio y supo que no era tan simple como parecía. Más tarde, cuando nos encontramos en la puerta de la ciudad, el camino celestial causó problemas, y arriesgué mi vida para salvarlo. Como reaccioné demasiado rápido, empezó a sospechar de mi verdadera identidad y envió gente a Ruzhou a investigar mi pasado antes de quedar satisfecho. Más tarde, cuando me concedieron el título de princesa del condado y se reveló la verdad sobre la verdadera Su-wan, se dio cuenta de que podía usar esto para presionar a la familia Su. Organizó un torneo de polo para conocerme, lo que me dio la confianza para seguir perturbando a la familia Su. Pero nunca imaginé que le entregaría directamente a Su-wan.
A cambio me evitó cualquier preocupación futura. Salvo por Suwan, solo podía pensar que en realidad, el príncipe heredero no es un hombre cualquiera. Después de todas mis intrigas, aunque mi venganza ya está cumplida, solo me he convertido en su peón. Wanner, ¿recuerdas a tus padres? Te perdiste de niño. Fue culpa de tus padres por no cuidarte como es debido. Si la tercera joven se casara conmigo, no habría necesidad de tales precauciones. Sonreí, pero no dije nada. El príncipe heredero precisamente estaba forzando un matrimonio. 3 meses después, el decreto imperial que concedía el matrimonio llegó a la mansión del general. La primavera siguiente, la hija del general de la Guardia Imperial se casó en el Palacio Oriental, convirtiéndose en la princesa heredera.